Esta niña lloraba todas las noches cuando la niñera se marchaba. Una noche, la niñera se quedó y escuchó al padre decirle algo a la niña que la dejó sin palabras. La casa de los Alvarado se levantaba sobre una colina tranquila a las afueras de la ciudad, una imponente estructura de piedra gris que dominaba el paisaje con una mezcla de grandeza y nostalgia. Rodeada por un jardín que, a pesar de su meticuloso mantenimiento, parecía haber perdido algo de su esplendor, la casa reflejaba una vida ordenada y estructurada, pero también una frialdad que a veces resultaba inquietante. Sus paredes eran testigos de los ecos de los pasos que resonaban en los largos pasillos, donde los retratos familiares observaban desde las alturas como guardianes silenciosos de secretos antiguos. En el corazón de esta vasta casa vivía Sofía, una niña de 5 años de rizos castaños y ojos grandes que siempre parecían estar buscando algo más allá de lo que el mundo le ofrecía. A primera vista, Sofía podría parecer una niña normal, rodeada de todas las comodidades que la vida privilegiada de su familia podía proporcionarle. Tenía su propio cuarto lleno de juguetes de lujo, ropas finas, y libros de cuentos con ilustraciones brillantes. Pero, para aquellos que la observaban más de cerca, algo en su comportamiento indicaba que no era una niña completamente feliz. Sus ojos, aunque grandes y curiosos, estaban a menudo velados por una sombra de tristeza que los adultos a su alrededor no lograban comprender. Desde que tenía memoria, Sofía había estado al cuidado de una mujer a la que llamaba María. María era su niñera, y su presencia constante era lo más parecido a una figura materna que Sofía conocía. María tenía el rostro de alguien que había vivido mucho más de lo que su edad sugería, su piel era suave, pero sus ojos mostraban la profundidad de alguien que había soportado grandes dolores en silencio. Ella era cariñosa, siempre atenta a las necesidades de Sofía, y aunque nunca le faltaba una sonrisa, había algo en María que siempre parecía contenerse, como si guardara un secreto que la obligaba a mantener una cierta distancia. Para Sofía, la relación con su niñera era agridulce. En María encontraba consuelo y afecto, y en muchos sentidos, la niña dependía emocionalmente de ella. María estaba ahí cuando se despertaba, cuando jugaba, cuando comía, y siempre estaba lista para leerle un cuento o secar sus lágrimas si algo no iba bien. Pero había un límite invisible entre ellas, una barrera que Sofía no sabía cómo cruzar. No sabía exactamente qué faltaba, pero lo sentía profundamente en su interior. María nunca la llamaba mi hija, ni le daba los abrazos espontáneos que otras madres les daban a sus hijos. Algo en la relación entre ambas no encajaba del todo, aunque Sofía era demasiado pequeña para comprenderlo. Cada noche, cuando el día terminaba y las luces de la casa se apagaban, el vacío en el corazón de Sofía se hacía más palpable. Aunque María la arropaba con ternura y le cantaba canciones de cuna, siempre se marchaba antes de que Sofía se quedara dormida. Y cuando se cerraba la puerta de su cuarto, la oscuridad parecía hacerse más grande, envolviendo a la niña en una soledad que la hacía llorar sin saber realmente por qué. Los sollozos eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero luego se convertían en llantos ahogados que resonaban en las paredes de la habitación. Cada noche era igual, un llanto que nadie lograba entender del todo. Su padre, Eduardo, rara vez estaba presente para consolarla en esos momentos. Eduardo Alvarado era un hombre de negocios exitoso, respetado en los círculos más elitistas de la ciudad. Sus días estaban llenos de reuniones, viajes y compromisos sociales. Aunque amaba a su hija, su amor estaba envuelto en la rigidez de la obligación y el deber. Para él, cuidar de Sofía significaba proporcionarle todo lo que necesitaba materialmente, una casa hermosa, una educación de calidad, y la mejor niñera que podía encontrar. Sin embargo, su trabajo lo mantenía alejado durante largas horas, y cuando regresaba a casa, ya era tarde. A menudo encontraba a Sofía dormida o, en los peores casos, llorando suavemente, pero sin saber qué hacer, se retiraba a su despacho, esperando que las lágrimas cesaran por sí solas. Eduardo no era un hombre emocionalmente hábil. Había crecido en una familia donde el afecto se mostraba de maneras prácticas, no con caricias o palabras de aliento. Su propia madre había sido distante, y su padre, aunque presente, era más una figura de autoridad que de consuelo. Cuando Eduardo conoció a María muchos años atrás, la amó de una manera que nunca había experimentado antes. Pero como tantas cosas en su vida, su relación con ella había sido una mezcla de pasión y dificultades. Se habían enamorado cuando ambos eran jóvenes, pero las diferencias sociales y las expectativas familiares habían sido un obstáculo insuperable. María provenía de una familia modesta, trabajadora. Su vida había sido un contraste directo con la de Eduardo, pero eso no había impedido que se enamoraran profundamente.
Durante un tiempo, pensaron que su amor podría superar cualquier barrera. Sin embargo, la presión de la familia de Eduardo, que esperaba que él se casara con alguien de su mismo estatus, fue demasiado fuerte. Cuando María quedó embarazada, la situación se volvió insostenible. Eduardo, atrapado entre su amor por María y el deber hacia su familia, se encontró en una encrucijada imposible. Finalmente, cedió a las presiones y decidió separarse de María, pero no sin ofrecerle una solución. Cuando nació Sofía, Eduardo sabía que no podía apartarse por completo. Le propuso a María un acuerdo, que ella permaneciera en la vida de Sofía como su niñera, sin revelar jamás que era su madre biológica. A cambio, él se aseguraría de que tanto María como Sofía estuvieran bien cuidadas. Era una solución que rompió el corazón de María, pero que, en su desesperación por no perder a su hija, aceptó. A lo largo de los años, ambos se convencieron de que estaban haciendo lo correcto. Eduardo pensaba que protegería a Sofía de la confusión de una situación tan inusual, y María se conformaba con estar cerca de su hija, aunque no pudiera llamarla mi niña de la manera en que su corazón lo deseaba. El pacto entre ellos se mantuvo firme, pero fue una carga emocional que ambos llevaron en silencio, como una cicatriz que nunca terminaría de sanar. Pero el dolor no podía permanecer oculto para siempre. Con el tiempo, las pequeñas señales de tristeza en Sofía se volvieron imposibles de ignorar. María notaba cómo la niña se aferraba a ella de manera más intensa cada día, buscando en sus abrazos algo que, aunque no podía poner en palabras, necesitaba desesperadamente. Eduardo también empezó a ver los efectos de su distancia emocional en su hija, aunque no supiera cómo enfrentarlo. Una noche, el inevitable colapso ocurrió. Sofía, como siempre, había sido arropada por María y acurrucada en su cama, pero esta vez, en lugar de quedarse en silencio tras cerrar la puerta, María se quedó un momento más escuchando. El llanto de Sofía, tan familiar para ella, esta vez era más desgarrador. Era como si, después de tantos años de reprimir sus propios deseos, Sofía finalmente hubiera alcanzado un punto de quiebre. María, incapaz de soportarlo más, volvió a entrar en la habitación y encontró a Sofía acurrucada bajo las mantas, con las mejillas empapadas en lágrimas. La niñera se acercó lentamente, se sentó en el borde de la cama, y sin decir una palabra, abrazó a la niña con fuerza. Sofía no se resistió, en lugar de eso, se aferró a María con una intensidad que la sorprendió. «¿Por qué lloras tanto, mi amor?», susurró María, su voz temblando mientras acariciaba el cabello de la niña. Sofía, entre sollozos, logró murmurar: «Te extraño cuando te vas. No quiero estar sola. Mamá siempre está lejos». Las palabras de Sofía perforaron el corazón de María como una daga. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Ya no podía seguir ocultando la verdad, ya no podía fingir que la distancia que había mantenido era por el bien de su hija. «Sofía», comenzó María, su voz quebrada por la emoción. «Hay algo que debes saber. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas pero también de confusión. María tomó aire, y con cada palabra que decía, sentía como se liberaba de una carga que había llevado durante años. «Sofía. Yo soy tu mamá. Soy tu mamá de verdad». El silencio que siguió a la confesión fue ensordecedor. Sofía la miraba sin parpadear, como si las palabras no hubieran alcanzado aún a su mente. Pero en su corazón, algo hizo clic. Algo que había estado allí todo el tiempo, como un rompecabezas que finalmente encontraba su pieza faltante. Las lágrimas de Sofía se detuvieron, y sin decir una palabra más, se abrazó a María con todas sus fuerzas. Fue un abrazo largo, profundo, lleno de todas las emociones que ambas habían contenido durante años. Y en ese abrazo, el dolor acumulado y la tristeza compartida comenzaron a desmoronarse, dando paso a una especie de reconciliación silenciosa entre madre e hija. María, mientras abrazaba a Sofía, sintió cómo se desvanecía la pesada carga de secretos y mentiras que había arrastrado durante tanto tiempo. Las lágrimas de ambas se mezclaron, y por primera vez en años, María permitió que su dolor, su amor y su arrepentimiento salieran a la superficie. Eduardo, que había sido un espectador distante de la vida emocional de su hija, se encontraba en su despacho cuando escuchó el sollozo. Sin comprender del todo qué estaba sucediendo, decidió investigar. Subió lentamente las escaleras, y al llegar a la puerta de la habitación de Sofía, la abrió suavemente.
La visión que encontró lo paralizó por un momento. Allí estaban María y Sofía, abrazadas en medio de la cama, rodeadas por una atmósfera de intensa emoción. ¿Qué está pasando?, preguntó Eduardo, su voz cargada de preocupación. María se giró lentamente hacia él, y sus ojos, inundados de lágrimas, le transmitieron una mezcla de tristeza y determinación. Eduardo, Sofía sabe la verdad. Yo soy su madre, dijo María, su voz temblando pero clara. Eduardo la miró, atónito. No había esperado que el momento llegara así, ni que las revelaciones se hicieran de una forma tan cruda y directa. Se acercó a la cama, y aunque sus instintos iniciales eran de rechazo y confusión, vio el dolor genuino en los ojos de Sofía y María. Su corazón se ablandó lentamente, y la verdad de lo que había estado ocurriendo comenzó a asentarse en su mente. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. Pensé que era lo mejor para Sofía, contestó María. No quería que ella viviera con la confusión de saber quién era su madre y por qué no podía estar con ella como una madre normal. Pensé que si mantenía el secreto, podríamos protegerla de un dolor mayor. Eduardo, sintiéndose abrumado, se sentó en el borde de la cama, junto a María y Sofía. A pesar de sus sentimientos encontrados, algo en el abrazo que compartían lo hizo reflexionar sobre sus propias decisiones y sobre el papel que había jugado en todo esto. Quizás, dijo Eduardo lentamente, quizás esto ha sido un error que cometimos por miedo. No hemos considerado realmente que necesitaba Sofía, solo lo que pensábamos que era mejor para ella. La conversación se prolongó durante horas, en la que se desentrañaron los secretos, las decisiones difíciles y los sentimientos reprimidos. Eduardo y María discutieron abiertamente sobre el pasado, la relación rota que había llevado a esta situación y las decisiones que habían tomado. Aunque el diálogo fue doloroso, también fue liberador. Sofía escuchaba, aunque con dificultad, y empezaba a entender las razones detrás de las decisiones que habían modelado su vida. El día siguiente, Eduardo y María decidieron que era hora de enfrentar la realidad. Con una sinceridad que hasta ese momento había estado ausente, hablaron con Sofía sobre el nuevo camino que debían seguir. A partir de ese momento, la casa de los Alvarado no sería simplemente un lugar de lujo y riqueza, sino un hogar donde la verdad y el amor finalmente podrían florecer. Eduardo y María comenzaron a reconstruir su relación de manera consciente, buscando formas de ser padres para Sofía de una manera más auténtica y cariñosa. Eduardo, reconociendo sus errores y su ausencia emocional, empezó a dedicar más tiempo a su hija. Empezó a involucrarse en su vida de manera significativa, no solo como el proveedor, sino como un padre presente, dispuesto a aprender y crecer junto a ella. María, por su parte, dejó de ser la niñera y se convirtió en una madre a tiempo completo, aunque aún trabajaba en la casa para mantener su independencia financiera. Su amor por Sofía se volvió más visible y tangible, y la relación entre ellas se fortaleció a medida que compartían momentos de verdadera conexión. El ambiente de la casa cambió, las paredes que antes parecían frías y distantes ahora estaban llenas de risas y conversaciones sinceras. Los cambios no fueron inmediatos ni fáciles. La familia enfrentó muchas dificultades mientras intentaban adaptarse a su nueva dinámica. Sofía, aunque más feliz, aún tenía momentos de inseguridad y confusión. Pero la diferencia era que ahora podía hablar sobre sus sentimientos, y Eduardo y María estaban dispuestos a escuchar y apoyarla. Juntos, comenzaron a construir nuevas memorias, una en la que la verdad y el amor se entrelazaban de manera abierta y honesta. Pasaron los meses y con ellos, la sensación de alivio y esperanza creció. La casa, una vez marcada por la tristeza, comenzó a llenarse de momentos de felicidad genuina. Los abrazos entre Sofía y María eran ahora frecuentes y cálidos, y las risas de Sofía se escuchaban por toda la casa. Eduardo, aunque aún tenía mucho que aprender sobre la paternidad, estaba comprometido a estar presente para su hija y para María. La familia comenzó a hacer actividades juntos, explorar el mundo fuera de las paredes de su casa y disfrutar de la compañía mutua. Uno de los momentos más significativos llegó cuando la familia decidió ir a una pequeña cabaña en la montaña para pasar un fin de semana juntos. Era una escapada simple, pero representaba un nuevo comienzo. Mientras se sentaban alrededor de una fogata, Sofía, con una expresión de alegría en su rostro, tomó la mano de María y la de Eduardo, y dijo: «Estoy feliz. Todo está bien ahora». María y Eduardo se miraron, y en esos ojos, vieron no solo la sinceridad de Sofía, sino también el reflejo de su propio viaje hacia la redención.
Aunque sabían que aún había mucho por hacer, se dieron cuenta de que el amor verdadero y la comprensión podían superar las barreras más grandes. El silencio que envolvía la casa en los días siguientes a la revelación era pesado, casi tangible. Como si el aire mismo hubiera cambiado, cargado de emociones no resueltas. Después de la noche en que Eduardo y María confesaron la verdad a Sofía, las cosas no se acomodaron de inmediato. No fue como un cuento de hadas en el que, tras descubrirse el gran secreto, todos vivieran felices para siempre. No. En cambio, se abrió una grieta profunda, un vacío que Sofía no sabía cómo llenar, y que sus padres tampoco podían cerrar fácilmente. Al principio, el entendimiento de Sofía sobre lo que había sucedido era vago, confuso. La palabra mamá resonaba en su mente de formas que no lograba comprender del todo. Ella conocía a María, la quería, la necesitaba. Pero la palabra mamá estaba llena de significados desconocidos. Para una niña de 5 años, mamá no era solo una palabra, era un universo entero que implicaba un amor incondicional, una presencia constante, una figura de quien no había tenido una referencia clara hasta ese momento. A pesar de que siempre había sentido una conexión única con María, el hecho de que ella fuera su madre biológica aún no encajaba en su mente infantil. ¿Por qué María no había estado allí de la manera en que Sofía creía que una madre debía estar? ¿Por qué, si era su mamá, no había vivido en su habitación, no la había llamado hija desde el principio? Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por preguntas. Preguntas silenciosas y preguntas en voz alta. A veces, Sofía se despertaba en medio de la noche, aún presa de la costumbre de sentirse sola y llorar, aunque ahora lo hacía más en silencio, intentando entender si las lágrimas tenían sentido ahora que conocía la verdad. Se supone que debía sentirse mejor, aliviada, ahora que sabía que su mamá había estado allí todo el tiempo, disfrazada de niñera. Sin embargo, la realidad era que, a pesar de la revelación, Sofía seguía sintiendo el mismo vacío. La presencia de la verdad no llenaba instantáneamente el espacio que durante años había estado dominado por la ausencia. María también luchaba con las secuelas de su confesión. No sabía cómo abordar su relación con Sofía. Había pasado años viéndola como su hija, amándola desde las sombras, pero ahora que la verdad estaba al descubierto, no sabía cómo reclamar ese lugar. Se sentía insegura, temía que Sofía no la aceptara como madre, temía haber esperado demasiado tiempo para construir un vínculo que ahora podría estar irremediablemente dañado. Aunque Sofía seguía buscando su compañía, había una distancia sutil, una barrera invisible que María sentía cada vez que intentaba acercarse más. Era como si, aunque el secreto se hubiera desvelado, la herida aún estuviera abierta, y la cicatrización fuera un proceso largo y doloroso. Eduardo, por su parte, cargaba con la culpa. Durante años, había pensado que estaba protegiendo a su hija, que al mantener el secreto le estaba ahorrando dolor. Pero ahora veía que había subestimado la intuición de Sofía, y que, al hacerlo, la había dejado sola emocionalmente durante demasiado tiempo. Eduardo pasaba muchas noches en su despacho, repasando mentalmente cada decisión, cada conversación, cada pequeño momento en el que podría haber tomado un camino diferente. Sabía que no había marcha atrás, pero no podía evitar preguntarse si había fallado como padre. Los días pasaban con un ritmo lento, cada uno trayendo consigo pequeños avances, pero también recaídas. A veces, Sofía abrazaba a María y la llamaba mamá de manera espontánea, pero en otros momentos se retiraba, insegura de lo que esa palabra realmente significaba. María, sin presionarla, le daba espacio, sabiendo que el amor no puede forzarse ni apresurarse. Pero había noches en las que, sola en su habitación, María lloraba en silencio, preguntándose si algún día Sofía la vería verdaderamente como su madre, y no solo como la niñera que una vez fue. Sin embargo, la transformación comenzó a gestarse de manera sutil. Todo empezó con pequeños gestos. Un día, mientras Sofía jugaba en el jardín, María se sentó junto a ella, y en lugar de ver a la niña apartarse como había sucedido en otras ocasiones, vio cómo Sofía le ofrecía una flor que había arrancado. Era una flor simple, pequeña, pero para María significaba el comienzo de algo nuevo. Sofía no dijo nada en ese momento, pero en sus ojos, María vio una chispa de aceptación, de un reconocimiento que hasta entonces había sido esquivo. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar, no porque hubieran desaparecido completamente, sino porque Sofía, María y Eduardo encontraron la forma de convivir con ellas. Aprendieron a hablar más abiertamente sobre sus emociones, algo que antes había sido un terreno desconocido para los tres. En las noches,
Cuando Sofía volvía a experimentar el miedo y la tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo, ya no se sentía sola. Ahora, cuando lloraba, lo hacía en brazos de María, quien la abrazaba con toda la ternura de una madre que había esperado demasiado tiempo para cumplir ese rol plenamente. Los cambios fueron lentos, pero consistentes. María comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Sofía, no solo como la niñera que la arropaba y la dejaba sola, sino como una madre que se quedaba hasta que su hija se quedaba dormida, susurrándole cuentos y canciones de cuna que ahora tenían un nuevo significado. A veces, Eduardo también se unía a ellas, sentándose al borde de la cama y leyendo cuentos en voz alta, creando una atmósfera de unidad que Sofía nunca había experimentado antes. Aunque las noches seguían siendo el momento más difícil para Sofía, ya no estaban llenas de la misma desesperación. El llanto fue disminuyendo con el tiempo, y en su lugar, comenzaron a aparecer sonrisas suaves y abrazos más prolongados. Pronto, los días también comenzaron a cambiar. María y Sofía pasaban más tiempo juntas, pero esta vez, no como niñera y niña, sino como madre e hija. Paseaban por el parque, hablaban de cosas simples y profundas, y poco a poco, el vacío en el corazón de Sofía comenzó a llenarse. Ya no era una niña que lloraba al anochecer, esperando algo que no sabía cómo pedir. Ahora, sabía que su madre estaba allí, y que siempre lo estaría. Conforme los meses pasaron, Eduardo también encontró su lugar en esta nueva dinámica familiar. Al principio, había temido que la revelación de la verdad lo apartara de su hija, que Sofía buscara más a María y que él quedara relegado. Pero, para su sorpresa, el amor que compartían no disminuyó, sino que se fortaleció. Ahora, con la verdad sobre la mesa, la casa se sentía más ligera, más llena de vida. Eduardo comenzó a pasar más tiempo en casa, a disfrutar de momentos simples con Sofía y María, y a reconectar con ambas de una manera que no había anticipado. Un día, meses después de aquella noche fatídica, Sofía, que ahora parecía más feliz y más segura, se acercó a María mientras preparaban juntas el desayuno. Con una sonrisa tímida, tomó la mano de su madre, y mirando a Eduardo, dijo: «Gracias por decirme la verdad». Fue una frase simple, pero cargada de todo el peso de los meses pasados. Eduardo y María intercambiaron una mirada, y sin necesidad de palabras, supieron que todo había valido la pena. El camino había sido largo y doloroso, pero al final, habían encontrado lo que todos buscaban, una familia. Y así, en aquella casa que una vez había sido testigo de tanto silencio, ahora se escuchaban risas, conversaciones animadas, y una paz que, aunque frágil, era real. Sofía ya no lloraba en las noches, porque sabía que, pase lo que pase, siempre habría alguien allí para sostenerla, para amarla, y para recordarle que no estaba sola. Había comenzado como una historia de secretos y dolor, pero ahora, era una historia de amor y redención. Y aunque el pasado nunca desaparecería por completo, Sofía, María y Eduardo sabían que el futuro que construían juntos sería más brillante, más lleno de luz. Y así, la casa de los Alvarado, una vez un lugar de secretos y dolor, se transformó en un hogar lleno de amor, verdad y esperanza. Sofía creció con la certeza de que, a pesar de las dificultades, siempre había un lugar en el mundo donde el amor y la familia podían sanar las heridas más profundas. Y María y Eduardo aprendieron que, a veces, los caminos más difíciles llevan a las recompensas más grandes, y que enfrentar la verdad puede ser el primer paso hacia una vida más plena y feliz. El nuevo equilibrio en la vida de Sofía, María y Eduardo parecía finalmente indicar un futuro prometedor. La familia estaba reconstruyendo su vida juntos con una alegría renovada, abrazando cada día con una esperanza que antes había estado oculta. La casa, ahora llena de risas y amor, se había convertido en un refugio cálido y acogedor para los tres. Sin embargo, el destino tenía un giro inesperado reservado para ellos, uno que cambiaría el curso de sus vidas de manera irrevocable. Eduardo, a pesar de estar más presente y comprometido en la vida de su hija y su pareja, no había dejado de lado su preocupación por una enfermedad que había arrastrado con él durante años. Se trataba de una enfermedad hereditaria que, aunque se había mantenido en remisión durante mucho tiempo, tenía un pronóstico sombrío. Eduardo había optado por no hablar demasiado de ella, confiando en que los avances médicos podrían ofrecerle una solución. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Eduardo había consultado con algunos de los mejores médicos del mundo, buscando desesperadamente una solución. Pasaron meses en que la familia viajó a través del país y del mundo en busca de tratamientos experimentales y medicaciones innovadoras.
A pesar de todas las investigaciones y los tratamientos probados, el diagnóstico era el mismo, la enfermedad era incurable y progresiva. El tiempo que Eduardo tenía con su familia era cada vez más limitado. Un día, la salud de Eduardo sufrió un grave deterioro. Fue un día en el que el sol brillaba con la misma intensidad que en los días felices que la familia había disfrutado, pero en la casa, la atmósfera era opaca y cargada de una preocupación palpable. Eduardo comenzó a mostrar signos de debilidad extrema y dolor. Sofía y María, temblando ante la inminente realidad, se aferraban a la esperanza de que quizás algún milagro pudiera ocurrir. La habitación de Eduardo, que solía ser un lugar de reuniones y conversaciones alegres, se transformó en un entorno de desesperanza y tristeza. A pesar de los esfuerzos médicos y el cuidado incesante de María y Sofía, Eduardo cayó en un estado de enfermedad avanzado. En su última etapa, el deterioro físico era evidente, y Eduardo se encontraba postrado en la cama, luchando con el dolor y la fatiga. En esos momentos, la familia se unió en una vigilia silenciosa. María, que siempre había sido la roca emocional de Sofía y Eduardo, se mantuvo a su lado, tratando de ofrecerle consuelo en sus últimos momentos. Sofía, con lágrimas en los ojos y una tristeza abrumadora en su corazón, se acurrucaba junto a su padre. Aunque aún era joven para comprender completamente la magnitud de la pérdida, sabía que el hombre que una vez había sido su fuente de protección y amor estaba a punto de partir. María, a pesar de su dolor, intentaba ser una fuente de fortaleza para Sofía, guiándola a través de la tristeza con la misma ternura que siempre había mostrado. En la quietud de la noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Eduardo dio su último aliento en la tranquilidad de su hogar. Su fallecimiento dejó un vacío profundo en el corazón de Sofía y María. El hogar que había sido el escenario de tantos momentos felices y dolorosos ahora se llenaba de un luto inmenso. Aunque la tristeza era abrumadora, había algo reconfortante en estar juntos en esos momentos, compartiendo su dolor y su amor. Después del fallecimiento de Eduardo, el proceso de duelo y adaptación comenzó para María y Sofía. Los días siguientes estuvieron llenos de arreglos funerarios y trámites legales, en los cuales Eduardo había dejado todo organizado para asegurar que su hija y la mujer que había amado tuvieran un futuro asegurado. La herencia de Eduardo, que incluía no solo la casa sino también una considerable fortuna, estaba destinada a garantizar que Sofía y María vivieran sin preocupaciones financieras. A medida que se asentaban las cosas, María y Sofía se encontraron de nuevo en el hogar que Eduardo había diseñado para su familia. Aunque la tristeza por la pérdida de Eduardo era profunda, comenzaron a encontrar consuelo en el hecho de que su legado había sido cuidado con tanto esmero. La casa, una vez un lugar de secretos y dolor, ahora se convirtió en un santuario de recuerdos y amor. María tomó la decisión de continuar en la casa y seguir criando a Sofía como su madre. Aunque el vacío dejado por Eduardo nunca podría llenarse completamente, la fortaleza y el amor que María había acumulado durante los años ayudaron a construir una vida nueva en la que el cariño y la dedicación estaban en el centro de todo. La relación entre María y Sofía se volvió aún más fuerte, y la casa, con sus amplios pasillos y sus habitaciones llenas de recuerdos, empezó a resonar nuevamente con risas y momentos felices. Sofía, a medida que crecía, encontró en María no solo a su madre, sino también a su amiga y confidente. A pesar de la tristeza de perder a su padre, Sofía aprendió a valorar los momentos y las lecciones que Eduardo había dejado atrás. La memoria de su padre vivía en cada rincón de la casa, en cada detalle que él había amado y en las historias que María le contaba sobre él. Los años pasaron, y la casa de los Alvarado se transformó en un lugar donde la felicidad y el amor podían florecer, incluso en medio del duelo. María y Sofía encontraron en su nuevo comienzo la oportunidad de construir una vida llena de significado y esperanza. La herencia de Eduardo no solo fue un acto de provisión material, sino también un testimonio de su amor por su hija y la mujer que había sido su compañera. El hogar, que una vez había estado marcado por secretos y dolor, ahora era un lugar de consuelo y alegría. María y Sofía, juntas, continuaron creando memorias, enfrentando los desafíos de la vida con la resiliencia que habían aprendido a lo largo de los años. Aunque el final de la historia de Eduardo fue triste, el legado de su amor y su cuidado se convirtió en el cimiento sobre el cual María y Sofía construyeron una vida nueva y plena. Así, la casa de los Alvarado, que había conocido la tristeza y el secreto, se convirtió en un hogar donde el amor y la verdad finalmente encontraron su lugar. María y Sofía, a pesar de la pérdida que habían enfrentado, encontraron la paz y la felicidad en su vida cotidiana, llevando consigo el legado de Eduardo en cada paso que daban hacia un futuro lleno de esperanza.